tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión, hermanos. Le damos la bienvenida a los miembros de esta congregación, igualmente a todos ustedes que nos están visitando en esta ocasión. Si es visitante, esperamos que no sea la primera ni la última vez que esté con nosotros. Si acaso tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que vamos a estar estudiando, con mucho gusto tomaremos tiempo para sentarnos con usted y explicarle o darle una respuesta a la pregunta que usted pueda tener. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook hoy en esta ocasión, gracias por estar con nosotros mediante esta tecnología. Sin embargo, queremos invitarles para que vengan y nos visiten aquí en este local, en el 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Si acaso usted no nos ha venido a visitar, me gustaría que viniera para que así le podamos conocer y usted también pueda conocer la congregación, la cual se reúne aquí en este local. Una vez más, si acaso usted tiene alguna pregunta concerniente a lo que se ha enseñado o se habrá enseñado en esta noche, ahí en la pantalla de su televisor tiene toda la información necesaria para ponerse en contacto con nosotros. Nosotros con mucho gusto le podemos contestar cualquier pregunta que usted tenga, le podemos aclarar cualquier confusión que usted pueda tener concerniente a la palabra del Señor. Una vez más, gracias por su atención. Muy bien, domingos por la tarde estamos estudiando, equipándonos para nuestro ministerio. Equipándonos para la obra de nuestro ministerio. Ya hemos visto una clase y media concerniente a este estudio, y la primera clase que tuvimos estudiando concerniente a este tema principal fue con el propósito de que nosotros llegáramos al conocimiento cuáles son o es nuestra habilidad o habilidades. Recuerde que Dios es el que nos ha añadido a la iglesia, y nos viene a añadir cuando usted y yo nos rindemos a su Hijo Jesucristo, somos obedientes a las buenas nuevas, al Evangelio, somos bautizados y venimos a resucitar de las aguas del bautismo. Hechos capítulo 2 y versículo 47 dice que somos añadidos por Dios. El hombre no tiene ninguna capacidad ni tampoco ninguna orden de parte de Dios de añadir a la iglesia. Es Dios el que hace la elección. 1 Pedro capítulo 1 versículo 1 y 2, y es Dios el que viene a añadir a la iglesia, a la congregación, al cuerpo. Hechos capítulo 2 versículo 47. La parte del hombre es simplemente de obedecer la voluntad de Dios. Una vez que Dios nos viene a añadir a su cuerpo, dice primera la carta a los Corintios capítulo 12, y estos versículos que estoy mencionando ya los hemos visto, ya los hemos estudiado. Usted los puede notar y los puede estudiar en casa. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 20 en adelante dice que somos muchos miembros en la congregación, pero un solo cuerpo, y que cada miembro de la congregación no carece de significado. Es decir, cada miembro de la congregación tenemos habilidades o habilidad. Es decir, Dios nos ha proporcionado la manera en que usted y yo vengamos a desarrollarnos dentro de este cuerpo, porque el cuerpo, que es la iglesia, no está muerto, está vivo. Por lo tanto, funciona como un cuerpo vivo, funciona y va creciendo. Y así también nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, vamos creciendo. Solo que hicimos una pregunta en la primera clase: ¿conoce usted cuál es su habilidad o habilidades? Digo habilidades porque
En ocasiones miramos nosotros en el Nuevo Testamento que varias personas poseyeron varias habilidades. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 7, ahí menciona que él es predicador, que él es apóstol y que él es maestro. Ahí están tres habilidades de este hombre. Y así como él, miramos a otras personas que también demuestran lo mismo. Y por eso digo, ¿verdad?, que existe la posibilidad de que quizás usted pueda poseer una habilidad, pero también pueda poseer varias habilidades. Entonces, miramos nosotros que ya tenemos que determinar de que yo ya conozco cuál es mi habilidad. Puedo cantar, puedo dirigir una oración, puedo hacer otras cosas, puedo predicar, puedo enseñar. Estas son habilidades. Y miramos nosotros entonces que ya entendiendo cuál es nuestra habilidad, el siguiente paso que usted tiene que entender es concerniente a la capacitación, la preparación o el entrenamiento para que venga a perfeccionar su habilidad. Y esta preparación, esta capacidad, según la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y no te lo dice el versículo 17, al fin de perfeccionar al hombre de Dios para toda buena obra. Entonces, esos dos versículos nos dan a entender que existe en el Nuevo Testamento instrucción concerniente a la capacitación. No simplemente porque Dios nos ha puesto en el cuerpo quiere decir que ya deberemos de comenzar corriendo. Nos pone en el cuerpo de Cristo Jesús, somos niños recién convertidos y Dios espera que nosotros vengamos a alimentarnos con la leche espiritual no adulterada. 1 Pedro capítulo 2 versículo 2 nos enseña de eso. Entonces llegamos al punto, ¿verdad?, de que la palabra del Señor nos va a preparar para poder desarrollar, para poder equipándonos para la obra de nuestro ministerio. Y aquí es donde nos quedamos. Estuvimos viendo la semana pasada que el Nuevo Testamento, y voy a poner aquí como punto 1, ¿verdad?, lo que enseña el Nuevo Testamento concerniente a la capacitación. Y esta es una enseñanza bíblica, porque miramos nosotros primeramente Jesucristo, que es el Logos de Dios, es decir, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Jesucristo, cuando llegó a este mundo, escogió a 12 hombres, estos son los apóstoles. Okay. Y él los vino a entrenar por 3 años. Ahí está la capacitación, el entrenamiento. Estos hombres Jesús vio más allá de lo físico. Y nosotros quienes estamos delante de la congregación es en ocasiones lo que tenemos que ver concerniente a cada persona, a cada miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Tenemos que ver más allá de lo que normalmente ve una persona. Podemos ver a un joven y este joven, en él podemos ver un Timoteo. Podemos ver a un hermano de la congregación y podemos ver a un Pablo, a un Pedro. Podemos ver a personas que tienen la capacidad para poder desarrollar ciertas cosas en la congregación. Así Jesucristo vio a los apóstoles más allá de lo físico y los entrenó, como dice la palabra del Señor, por 3 años. ¿Okay? Los vino a capacitar. Y claro, ¿verdad?, que todo esto lo que estamos viendo, cuando miramos el Nuevo Testamento, no pasa mucho tiempo, hermanos. Hay hermanos que tienen 15 o 20 años en la congregación y aún todavía no saben orar. Aún todavía no pueden pararse en detrás del púlpito y dirigir un canto. Todavía no pueden pararse detrás de un púlpito y dirigir una clase pequeña. Noten que estamos hablando
de años, 2 años. El apóstol Pablo a los discípulos que él recogió en la región de Éfeso, en Hechos capítulo 19, versículos 9 y 10, los instruyó por 2 años en una escuela de uno llamado Tirano. Y después de instruirlos, después de capacitarlos, dice que salieron por toda Asia predicando el Evangelio. Y uno de ellos fue quien empezó la congregación en Colosas. Pablo nunca fue a Colosas, los hermanos ahí nunca conocieron al apóstol Pablo, esto lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 1. Pero digo todo esto para que miremos, ¿verdad? Que no se llevaron 15 años, 14 años, 20 años, se llevó poco tiempo para la capacitación. Pero que miramos este ejemplo, también miramos nosotros, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento hay varias palabras y nombramos una de ellas es padía, que quiere decir disciplina. ¿Okay? Esta palabra se usa 6 veces en el Nuevo Testamento y indica una capacitación. Y en los versículos uno se encuentra de un maestro, de una persona, disciplinando o enseñando o dando instrucciones a otras personas para que vengan a disciplinar su propia vida, para que puedan desarrollar su habilidad o habilidades. La segunda palabra que estuvimos viendo la semana pasada es la palabra didascalía. Didáscalo es el maestro, didascalía es la palabra instrucción. ¿Okay? Instrucción. Esta palabra padía, ¿verdad? Significa, según los versículos, una ciencia, arte, ¿okay? Yo pongo aquí, etc. Esto significa instrucción, didascalía. Pero que estas dos palabras en sí nos dan a nosotros la importancia de una capacitación de la congregación. O sea que Dios no quiere gastar tiempo, no quiere que se pase tiempo en una congregación, sino que quiere capacitar a los miembros de la congregación para que pronto podamos desarrollar nuestra capacidad, nuestra habilidad en la congregación para que crezcamos, hermanos. Esta congregación tiene una potencia de crecer más de lo que ha crecido hasta este momento. Pero todo está en las ganas que uno tenga, las ganas que yo tenga. Hemos sido llamados para trabajar, que esto se grabe muy bien en su mente. No ha sido escogido para vacaciones, ha sido escogido para trabajar, ha sido escoger para pelear una guerra espiritual. Todos estos versículos usted los conoce. 1 Timoteo capítulo 2 dice que somos soldados de Jesucristo. Un soldado no se enlista, ¿verdad?, en un servicio militar simplemente para ir a vacaciones. Se enlista para ser entrenado y para pelear, para cuando haya que defender ciertas cosas. Y también Lucas capítulo 9, versículo 62, todo aquel que pone la mano en el arado no voltea hacia atrás. Es decir, there's no looking back. Dios te ha llamado con un propósito, tienes que arreglar el propósito. Todo lo que estas palabras indican eso. Hemos sido llamados para ser disciplinados, para ser instruidos por medio de la palabra de Dios. Y terminamos la última clase que tuvimos la semana pasada con la siguiente pregunta: ¿pero a quién ha escogido Dios para que haga este trabajo? Y aquí es donde empezamos ya la clase de hoy en esta tarde, ¿verdad? ¿Tienen preguntas o comentarios? No, voy checking, hermano, que no es verdad, ¿no? ¿Qué? ¿A quién ha escogido Dios? Punto número 2. Mi secretaria aquí, pues yo no sé qué punto son, pero yo lo puse 2. Era 3. ¿Quién ha escogido? Dios.
versículos en el Nuevo Testamento que nos enseñan a quién ha escogido Dios. Por ejemplo, podemos ir a 1 Corintios capítulo 12, y ahí tenemos a los apóstoles, ahí tenemos a los profetas. Podemos ir a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, y ahí tenemos a un predicador. Podemos ir a Hechos capítulo 13, y ahí está la palabra maestros. Podemos ir a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, y ahí está la palabra pastores o ancianos. Solo que cuando leemos el Nuevo Testamento, miramos que Dios ha escogido a cierto grupo de personas. Pero el texto que más uso, para que así podamos mirar todos en un orden, es Efesios capítulo 4, versículo 11. Porque note lo que dice aquí, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y noten el propósito por el cual los ha escogido. Al fin, dice aquí, de perfeccionar a los santos, es decir, a los miembros de la congregación. Con el propósito de perfeccionar, la palabra ahí perfeccionar es catequismos, es decir, llevarlos a un punto de que puedan desarrollar la ciencia, el arte que se les ha enseñado. ¿Ok? Por lo que entonces miramos nosotros primeramente, vamos a empezar con, ellos dicen que los apóstoles, vamos a empezar primeramente con los profetas. Los profetas aquí vienen a demostrar el Antiguo Testamento. Y yo sé bien que aquí va a haber preguntas. Hermano, nosotros somos cristianos y no estamos bajo el Antiguo Testamento. Y cierto, el Antiguo Testamento se dio con el fin para poder influir a los judíos. La antigua ley, recuerdan que cuando hablamos de la dispensación patriarcal, Dios le da ley a su pueblo durante ese tiempo. Y esa ley se le vino a demostrar, a enseñar a los padres de la familia. Por eso se llama la era patriarcal. Esa misma ley que Dios le da a los padres, se le viene a añadir la ley de Moisés. Y hablamos de esto. Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice el apóstol Pablo que Dios añadió la ley de Moisés. Cuando usa la palabra añadir, quiere decir que ya existía algo, pero que la ley de Moisés fue añadida a lo que existía. Solo que no debemos tener ningún problema con esto. La ley de Moisés, que es la ley antigua, esta ley representa a los profetas. Y esta ley, aunque ya se ha venido a quitar de encima, tenemos varios versículos que nos enseñan eso. Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesucristo dice: no he venido para quitar la ley, para abrogar la ley, sino que para cumplirla. Jesucristo inmediatamente da a entender al pueblo judío de que Él vino para cumplir toda la ley, y la vino a cumplir. En Juan capítulo 19, versículo 30, dice Jesucristo: consumado es. ¿Qué fue lo que Jesucristo llevó a su fin? El cumplimiento de la ley. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, ahí mismo el apóstol Pablo dice que Jesucristo, cuando fue a la cruz, triunfó públicamente, quitando de encima la ley antigua. Solo que no tenemos ningún problema con esto. Es decir, la ley antigua ya no está en vigor para el cristiano, pero todavía tiene su importancia, porque es palabra inspirada por Dios. Esto claramente lo dice 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Toda la escritura, y cuando hablamos de toda la escritura se incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento, es inspirado por Dios. Tiene una validez el Antiguo Testamento, pero no puede de ninguna manera llevar al hombre a la salvación. Esto claramente lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 4. Pero tiene cierta
validez. Y la validez que tiene el Antiguo Testamento lo encontramos en Romanos capítulo 15, versículo 4. Note lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 15, versículo 4. En Romanos capítulo 15, versículo 4 dice la palabra del Señor lo siguiente. 15:4 dice así: porque las cosas que se escribieron antes, hablando de la antigua ley, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron al fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Ven la palabra ahí, enseñanza? Es la palabra didascalía. Ya estuvimos hablando sobre esta palabra. Lo que se escribió antes se escribió para nuestra didascalía, es decir, para nuestra capacitación, para poder aprender de ella, para que así nuestra habilidad o habilidades se vengan a fortalecer. Es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Porque noten lo que dice aún también 1 Corintios, capítulo 10, que es el versículo 6 y versículo 11. Ahí se usa otra palabra griega diferente. Pero noten lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 6, dice la palabra del Señor: mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Qué cosas? Las cosas escritas en el Antiguo Testamento. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí la palabra clave es la palabra ejemplo, la palabra tupos. Y esta palabra simplemente quiere decir que es un patrón. El Antiguo Testamento es una forma, un patrón que yo puedo leer y ver visualmente para mi provecho, para que me pueda ayudar a fortalecer mis habilidades, para que pueda crecer. Por lo que entonces cuando Efesios capítulo 4 versículo 11 habla de profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Y digo esto porque aquí no hemos estudiado mucho el Antiguo Testamento. En otras congregaciones en donde he estado, lo hemos estudiado. Y una vez se acercó un hermano y me dijo: hermano, ¿para qué gasta tiempo estudiando el Antiguo Testamento? No nos va a traer salvación, no es útil para nosotros. Y le digo: hermano, ¿conoce usted la historia del Antiguo Testamento? Digo: no me toque conocerla. Y le leí Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice: mire que es para su instrucción, para mi instrucción. ¿Qué quiere Dios enseñarnos por medio del Antiguo Testamento? Y así como este hermano, yo sé bien que hay personas que piensan de la misma manera. Piensan que el Antiguo Testamento no debemos de gastar tiempo en él, pero sí debemos de estudiarlo, porque nos ayuda para que nosotros podamos comprender más la misericordia de Dios, más el amor de Dios, más el coraje de Dios, es decir, en que Él viene a repudiar el pecado. Si acaso Dios actuara como actuó en el Antiguo Testamento, ¿qué tantos de nosotros estuviéramos vivos ahorita? En el Antiguo Testamento, según Deuteronomios, un hijo que no se portara bien, ¿verdad?, que anduviera en malos pasos y que fuera desobediente a su padre o su madre, ¿qué era la ley para ellos? Mátalo, apiédralo. ¿Qué tantos hijos ahorita estuvieran vivos? Porque según la palabra del Señor en Timoteo 3, dice que en nuestro tiempo, en los tiempos postreros, sabían que habrá hijos que desobedientes. No tengan miedo de decirlo, no, desobedientes. Desobediencia. Y que tal vez hemos visto, ¿verdad?, que padres son puestos en vergüenza por causa de los hijos. Yo me acuerdo en nuestro tiempo cuando nosotros crecíamos, mi padre nomás nos miraba y eso ya era para entrar miedo. Hoy en día el padre mira y el hijo dice: ¿y qué estás viendo tú? ¿Qué miras? Desafía la autoridad del padre. Solo que cositas de eso, ¿verdad? Pero mi punto es que los profetas, el Antiguo Testamento,
Dios los ha escogido para nuestra capacitación, para capacitarnos, para que nuestra habilidad se venga a formar fuerte. Miren, todos nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús somos sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? Amén, sí. Sí, bueno, revivan, brother, están dormidos porque digan. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vosotros sois el sacerdote, nación santa, pueblo querido por Dios. Somos sacerdotes. Miren lo que enseña el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías capítulo 2 y versículo 7, note lo que dice. Porque los labios del sacerdote, ese soy yo, ese es usted. Porque los labios del sacerdote ha de guardar la sabiduría, y de tu boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué les enseña ese versículo? Que usted y yo debemos ser personas sabias y que debemos de tener listo una respuesta para todo aquel que demande nuestra respuesta. ¿Dónde se encuentra ese versículo? 1 Pedro 3:15. Ahí está. Usted tiene que estar listo para dar respuesta, porque es sacerdote de Dios. Tiene que estar, bueno, ahí está. Es instrucción para mi habilidad, para lo que yo tengo que hacer. Solo que ya entonces comprendemos un poco de esto. Pregunta o comentario. ¿Cómo se pasa el tiempo cuando dijeron fan? Parece que están. ¿Qué les pasa, bro? Clase, Hermano, lo estamos escuchando, hermano. Hermano, Malaquías ahí 2:2 dice, si no vieres y si no decidís de corazón, el corazón es muy importante. Dice, dar gloria a mi nombre. Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la cementera. Y bueno, vemos que, como estaba diciendo usted, sí era muy duro Dios en el Antiguo Testamento. A su pueblo que no obedeció, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué creen ustedes que se escribió? ¿Vale? Estuvo tan allá. Ah, pues tengo que acercarme porque estoy sordo también, hermano. A pesar de que soy ciego, estoy sordo. Bueno, la Biblia nos enseña lo siguiente. Primeramente, escuchar el Evangelio, ¿verdad? Lo cual ya estaba escuchando. Y luego después de que escucha el Evangelio, ¿verdad? Usted se dará cuenta de que necesita de Dios y que hay que entregarse a su vida. Y eso lo enseña la palabra del Señor. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice que todos los que están cargados y cansados, venid a mí. Es lo que estamos viendo en usted, que está acercándose a Jesucristo. Y Jesucristo entonces le dice, ¿verdad?, que tiene que estar en comunión con Él. Y la manera en cómo está en comunión con Él es concerniente al arrepentimiento de su vida. Es decir, hay un cambio. La palabra de Jesús dice que hay un cambio en su vida. Que ya deje la manera de ser anteriormente y que ahora ya lo ha expresado. Usted quiere cambiar, quiere hacer las cosas diferentes, entonces la Biblia dice que tiene que ser bautizada. Tiene que ser bautizada porque en el bautismo es en donde Dios, 1 Corintios 6:11 dice que Dios viene a santificar, viene a justificar. Y cuando hay santificación y justificación, cuando ya se levanta la tabla del bautismo, ya viene a ser una nueva criatura. Ya Dios la viene a añadir al cuerpo, porque hablamos al principio. Y cuando ya está añadida al cuerpo, entonces ya usted se convierte en un miembro de la congregación. Porque tanto los ancianos como yo no podemos añadirle, ¿verdad? Sino que es Dios el que añade a ellos. Solo que es lo que la Biblia enseña. Ahora, si gusta hacer esto hoy, después de la clase, con mucho gusto lo podemos hacer. Pero damos tiempo para que lo piense, lo medite. Nuestros ancianos están listos y capacitados para atenderle y enseñarle más si tiene preguntas. ¿Okay? Ahí se va a disfrutar un anciano, que si acaso tiene una pregunta, yo se lo hacer. ¿Ok? ¿Entendió?
Si quiere hacer eso, lo hacemos hoy. El agua está lista, me imagino que está calientito. Pero él lo tiene que hacer. Muy bien, entonces miramos nosotros que los profetas. Pero luego están los apóstoles, hermanos. Ahí la palabra también, ¿verdad?, nos enseña apóstoles. Y los apóstoles representan el Nuevo Testamento. Eso es lo que está en vigor. Jesucristo les enseñó a los apóstoles. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 28 y versículo 19. Por tanto, ir a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, versículo 20, y enseñándoles todas las cosas que yo, Jesucristo, les he enseñado a vosotros. Jesucristo le enseñó a sus apóstoles. ¿Qué fue lo que le enseñó? Pues Juan capítulo 7, versículo 15 y 16, no sé lo que dicen. Juan capítulo 7, versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor. Dice: maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado, perdón? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina, ahí está la palabra didascalía, mi doctrina, dice, no es mía, sino de aquel que me envió. La enseñanza de Jesucristo no era de sí mismo propia, sino que del Padre. Lo que el Padre le dijo que dijera, eso fue lo que Jesucristo enseñó. Ese concepto lo miramos también en Juan capítulo 12, versículo 48, en donde dice la palabra del Señor: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Eso fue lo que le enseñó a los apóstoles de Jesucristo. Entonces, los apóstoles representan el Nuevo Testamento, porque miramos nosotros cuando ya llega a Hechos capítulo 12, versículo 42, dice, ahí ya están los apóstoles con una congregación, con la iglesia de Cristo que se empezó en el día de Pentecostés. Y dice el versículo 42, y perseveraban, dice que todos estaban unánimes y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles fue lo que Jesucristo les enseñó. Y esta doctrina fue el Nuevo Testamento. De tal manera que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, noten lo que dice el apóstol Pablo concerniente a esto. Según los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice 2:15: así que, hermanos, estad firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por nuestra carta. Los apóstoles al principio andaban predicando por palabra. Ya después tenemos 27 cartas o epístolas en el Nuevo Testamento, que es desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Y son instrucciones divinas del Padre, enseñadas por Jesucristo y rectificadas, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, Juan capítulo 16, versículo 13, por medio de los apóstoles. Porque el Espíritu Santo vino a inspirar a los apóstoles de una manera plenaria, es decir, que todo lo que dijeron, todo lo que enseñaron, no hubo ningún tipo de error. Esto lo declara Pedro, capítulo 1. Miramos nosotros que dice la carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ningún hombre se paró a dar su propia opinión. No dijeron yo creo, yo pienso. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hubo error. No hubo error.
Y la razón que digo que fueron inspirados plenamente, porque eso quiere decir que los apóstoles fueron inspirados para hablar sin error, que fueran infalibles en su manera de expresarse, pero el Espíritu Santo no vino a violar su libre albedrío. Es decir, su libre albedrío estuvo intacto. Ellos pudieron hacer su propia decisión, ellos pudieron cometieron falta, como Pedro. Pedro pecó. El pecado de Pedro fue el pecado de hipocresía. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pablo tuvo que reprenderle, un apóstol reprendiendo a otro apóstol. Y el mismo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, le pedía a Dios que él no fuera un fracaso, que él no fuera a caer en pecado, que no fuera un fracaso a todos aquellos que le habían enseñado el Evangelio. Solo que esa es la manera plenaria. Y se repite en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, las instrucciones que me acaba de preguntar la señora, ¿verdad? Número 1, uno tiene que oír el Evangelio. Esto lo pone Juan capítulo 8, versículo 32. Y también Efesios capítulo 1, versículo 13. Y también Romanos capítulo 10, versículo 17. Porque el oír viene la fe. Y esto es lo que miramos nosotros, ¿verdad? Tiene que ver fe. La fe quiere decir, tiene que ver una convicción, una persuasión de que Jesucristo es quien puede quitar los pecados. ¿Recuerdan el eunuco? Cuando Felipe le predica el Evangelio, Felipe le dice, bueno, el eunuco le dice, aquí hay agua, ¿quién le pide que yo sea bautizado? Ya comprendió el eunuco qué es lo que tenía que hacer. Pero Felipe le dice, bueno, si bien crees, y él dijo, yo creo, confesó. Solo que entonces miramos el arrepentimiento. El arrepentimiento. Cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 37, los que estaban oyendo dijeron, los que oyeron, los que fueron convencidos y persuadidos, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le contesta en Hechos capítulo 2 y versículo 38, arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros. Viene la confesión. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33, Hechos capítulo 8, etcétera, ¿verdad? Pero luego viene el bautismo, porque el bautismo es lo que viene a salvar. Primera de Pedro capítulo 13, versículo 21 dice, el bautismo que ahora nos corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino que dándonos una aspiración clara hacia Dios. Es decir, de que ya no somos pecadores. Cuando no somos bautizados, tenemos miedo. La ira de Dios está sobre nosotros, Romanos capítulo 2, versículo 6. Pero cuando ya la persona es bautizada, todo pecado se quita. Aquí viene a ser justificado. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y miramos nosotros, o tal vez le vuelvo a repetir la pregunta, esto es lo que tiene que hacer. Y cuando se hace, ¿verdad? Esta es la enseñanza de los apóstoles. Y cuando ya se hace todo esto, ¿verdad?, viene a ser añadida a la iglesia. Y esto lo miramos en Hechos, capítulo 2, versículo 47, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, y etcétera. Aquí puede poner también Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Esta es la enseñanza de los apóstoles. Noten, a la persona en pecado la está capacitando para poder entender que tiene que cambiar su manera de vivir. No piense usted que puede vivir aquí como le dé la gana, andar pecando, andar haciendo lo que le dé la gana y esperar que un día vaya al cielo. Que le ha dicho que va a ir al cielo si vive este tipo de vida, le ha informado equivocadamente. Porque Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
¿Entendemos? Dios es justo. Y si Dios es justo, ¿cómo creen ustedes que va a tratar a una persona que toda su vida se esforzó para vivir una vida santa, piadosa? Como dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Santa y piadosa toda su vida. Y luego, si acaso el que vivió como le dio la gana, le dice venir y entrar al cielo, que no tiene el derecho la persona que hizo todo el sacrificio de mandarle a Dios porque hizo lo que hizo. Sí. Hermanos, ¿qué pasó? Sí. Sí. Pero Dios es justo. Entonces, esto habla del segundo grupo. Y noten que las palabras son plurales. Pastores, apóstoles, evangelistas, pastores, bueno, es profeta, ¿verdad? Es pastor el primero, es profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Y el tiempo ya se me acabó. Solo quedaba el part 3. Pregunta o comentario. Sí, hermano. Digo, el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo transforma a un ser humano, ¿verdad? En el arrepentimiento, ¿verdad? Como que es un poder tremendo, ¿verdad? La palabra, por eso dice que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Porque entra hasta lo más profundo del ser humano, ¿verdad? Que dice, yo quiero olvidarme, sea mujer o hombre, ¿verdad? Se levanta, ¿verdad? Como la que se levantó de su silla diciendo, yo quiero hacer esa decisión. Es una decisión correcta en tu vida, la mejor decisión que puedas hacer en tu vida, bautizarte en el nombre de Dios. Amén. ¿Cuál dijo que era su nombre? Matilde. Matilde, ahorita vamos a cantar un canto de invitación. Y no es para oírnos cantar porque pues, nos falta verdad todavía. Pero es para que le dé usted tiempo de meditar. Y si acaso usted está decidido y quiere ser bautizado esta noche, pase para enfrente, uno de sus ancianos va a estar acá enfrente y ellos de ahí se encargarán de todo lo demás. ¿Ok? Solo que vamos a poner de pie, vamos a tener un canto de invitación y así pues terminamos la clase.